Ahora les relataré acerca de un misterio que ha estado desde hace mucho tiempo y que ha dejado perpleja a muchas personas. Se trata del manuscrito de Voynich. El manuscrito de Voynich es un misterio que no ha podido ser resuelto hasta el día de hoy y que inició en 1912. Un coleccionista librero llamado Wilfred Voynich encontró este manuscrito en un colegio jesuita italiano. El hombre aseguró que también venía con una carta fechada de 1666 dentro del texto. Los nombres del documento eran los propietarios anteriores, quienes vivieron durante la primera mitad del siglo XVII, por lo que el manuscrito era anterior a esa fecha. Voynich nombró a Roger Bacon como autor del libro, aunque actualmente se considera improbable. No se conocen más datos históricos irrelevantes sobre el manuscrito. Ni siquiera se puede aclarar quién lo escribió, o lo que contiene, o cuál era su propósito. Para aclarar un poco, este manuscrito estaba escrito de izquierda a derecha, con un tipo de letra y tamaño muy particulares y un tanto pequeños. No contenía signos de puntuación, puesto que los textos antiguos no lo necesitaban. El manuscrito posee 246 páginas, de las cuales 220 son ilustradas. Algunas páginas pueden desplegarse, revelando ilustraciones que se extienden por varias páginas más. Las ilustraciones se dividen en diferentes secciones. Se pueden distinguir 6 capítulos. Un capítulo botánico con ilustraciones de plantas, un capítulo astronómico con tablas que contienen cuerpos celestes y los signos del zodiaco, un capítulo balneológico con figuras femeninas desnudas y entinas, un capítulo cosmológico con círculos y rosetas, un capítulo farmacéutico con plantas, partes de plantas y ollas, y por último un capítulo con recetas de comida, sin ilustración alguna. Las ilustraciones no se pueden relacionar con un tema en común de forma clara. Es por esto que no se puede asignar a ningún tipo de texto, aunque han especulado que se podría tratar para hacer magia o medicina, farmacéutica, astrología, e incluso podría tratarse de un texto de alguna religión. Los cuerpos celestes que se encuentran ahí no pueden ser identificados y probablemente son inventados. Los peinados y la ropa de las personas ilustradas son fechadas por el periodo de 1450 y 1520, siendo compatible con la datación del radiocarbono. De todas formas, nada de este escrito está totalmente claro. Como bien les dije, no se sabe si se trata sobre un mensaje cifrado o de un texto en idioma desconocido. Para la criptología esto no sería problema alguno. Sin embargo, ha sido un gran desafío para los análisis de esta índole. Estos indican que está compuesto en una lengua habitual, pero con letras totalmente desconocidas. Son alrededor de 25 símbolos distintos, aunque no está claro si son símbolos idénticos o diferentes. Se cree que pertenece a alguna lengua europea, dado que la media por palabra son alrededor de 5 letras. Aún así, no podría corresponder a Europa, porque este manuscrito no tiene monosílabos o palabras con más de 10 caracteres. Hay filósofos, abogados y criptógrafos que han intentado descubrir qué sucede con este manuscrito, de qué se trata. El primero solamente descubrió, entre comillas, que podría tratarse de Roger Bacon intentando explicar sobre el universo, y que además la estructura de la galaxia de Andrómeda era espiral.
pero esto era bastante obvio, sobre todo para la gente entendida y dadas las ilustraciones, por lo que su traducción no podría prevalecer. El abogado dijo que se trataba solamente de palabras, letras, que sacó mediante estadísticas, pero no llegó a ninguna traducción coherente o con sentido. William Friedman, un criptógrafo estadounidense muy famoso, que había estudiado 40 años y había trabajado en este ámbito, no logró descifrar nada. Las personas siguientes que intentaron hacerlo tampoco llegaron a ningún lugar. En 2006, una nueva teoría apareció publicada por el británico Nick Billing. Consideró que Antonio Averlino era el autor del manuscrito. Averlino había escapado a Constantinopla, dejando antes este manuscrito de manera cifrada. Aún así, esta teoría se considera especulativa. De todas formas, todavía, actualmente, no se puede explicar el significado de varias figuras del manuscrito Voynich. Las plantas que aparecen no son equivalentes a las de la naturaleza, y las ilustraciones parecen no tener sentido por sí mismas. Es por esto que no se ha podido descubrir tampoco su propósito. Tú, quien está escuchando, ¿qué crees que podría significar? ¿Qué contenidos podría guardar un texto indescifrable? Además de este, existen muchos otros, de los cuales estaremos hablando en las próximas entregas. Por último, quiero comentarles acerca de un fenómeno bastante extraño y totalmente real. Se trata de la misteriosa epidemia de baile de 1518. Todo comenzó una mañana de julio de ese año. Una mujer llamada Frau Trofea salió a las calles de Estrasburgo, Francia. De la nada comenzó a bailar compulsiva y frenéticamente. La mujer parecía estar poseída por el movimiento, y aunque estaba con una cara llena de sufrimiento, no podía parar. Poco tiempo después, un vecino se unió al baile, luego otro y otro. Al finalizar la semana, eran más de 30 personas que bailaban día y noche, sin parar. Al cabo de un mes, aproximadamente 400 ciudadanos habían sido afectados por este fenómeno. Las personas bailaban incesantemente entre 4 a 6 días, para luego caer muertos y muertas de agotamiento por ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. Las autoridades médicas y cívicas decidieron que el mejor remedio era aislarlos, por lo que asignaron una tarima de madera y contrataron músicos para mantenerlos activos y para ver si la música podía evocar en ellos algo. Las muertes aún así continuaban, hasta que, tal como empezó, de la nada, los bailes cesaron a principios de septiembre. A día de hoy no se ha podido encontrar explicación alguna. Se cree que se debió a la ingesta del hongo del cornezuelo de centeno, la versión orgánica del LSD. Aún así, esto se cree poco probable, pues causa alucinaciones y espasmos, y no provocaría un baile de esta magnitud. También se especula que los danzantes eran miembros de un culto herético y que todo esto fue parte de un acto, aunque sería inverosímil debido a las muertes. Una de las teorías más aceptadas se trata de lo que propuso el historiador John Waller, quien exhibió que fue una histeria colectiva debido a la hambruna, enfermedades y múltiples crisis de la época. Sin embargo, queda un vacío en esta teoría, pues no explicaría el por qué se realizaría un
baile de miseria. Curiosamente, se han registrado alrededor de 10 episodios similares en Europa antes de 1518, ocurriendo también en lo que hoy es Bélgica, Francia y Luxemburgo. El caso de 1518, el que acabas de escuchar, ha sido el mejor documentado y, por lo tanto, el más comentado. Tú, auditor, auditora, ¿qué crees que sucedió? ¿Qué podría haber hecho que las personas bailaran y bailaran hasta morir, sin descanso alguno? Dime, ¿cómo te sentirías tú si te ocurriera esto? Si de la nada comenzaras a bailar y moverte y perder el control total de tu cuerpo, día y noche, sin poder hacer nada más que moverte y moverte hasta morir. Sin duda alguna, estos y muchos otros misterios han mantenido en una especie de alerta a la humanidad. Si no podemos entender lo que ha pasado antes, ¿cómo podríamos comprender los grandes misterios más allá de nuestra visión y entendimiento? Recuerda que si quieres escuchar nuevamente nuestros programas, puedes hacerlo mediante Spotify y YouTube, buscando Miedo con Emoción. Te ha hablado Ariel y nos encontraremos en una próxima oportunidad para más misterios, historias, leyendas, relatos y experiencias terroríficas en Miedo con Emoción. Hasta pronto. Es momento de despedirnos. Nos estaremos viendo en otra ocasión para seguir hablando de más leyendas, misterios e historias de horror junto a Ariel. Hasta la próxima.